Buen día profesor, buen día compañeros, a través de este vídeo les hablaremos del contrato de mandato. Este trabajo fue creado por Diego Gaete, Matías Quesada y Tomás Iglesias. Cualquier artículo que no se especifique su código de origen, entiéndase pertenecer al Código Civil chileno. El Código Civil define al contrato de mandato en el inciso primero del artículo 2116, en los siguientes términos. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo. Como dato importante, la expresión confía determina su carácter de contrato intuitu personae. El Código Civil regula el contrato en el título 29 del libro cuarto del mandato, artículos 2116 a 2173. Las partes en este contrato se denominan comitente o mandante, quien confiere el encargo, y apoderado, procurador y en general mandatario, quien lo acepta. Primer requisito, que se confíe o encargue a otra persona la ejecución de uno o más negocios jurídicos, como celebrar un contrato, cobrar, percibir, demandar, etc. El encargo que consiste en la ejecución de un hecho material no constituye mandato, sino un contrato de arrendamiento de servicios o de confección de obra material. En principio, todos los actos jurídicos pueden ejecutarse mediante mandatarios, salvo que la ley disponga lo contrario. Segundo requisito, que el negocio no interese solo al mandatario. Usualmente, el mandato se celebra en exclusivo interés del mandante, artículo 2120. Habrá verdadero mandato. 1. Si el negocio es de mutuo interés del mandante y del mandatario. 2. Si el negocio es de interés del mandante y de un tercero. 3. Si el negocio interesa solo al mandante. Y 4. Si el negocio es de interés de un tercero, exclusivamente. De acuerdo al mismo artículo, si el mandante obra sin autorización del tercero, se producirá entre ambos el cuasicontrato de agencia oficiosa. Pero no existe mandato, si el negocio solo interesa al mandatario. Art. 2119 se trata de un mero consejo, que no produce obligación alguna. Tercer requisito, que mandatario y mandante sean capaces. Respecto del mandante, debe ser plenamente capaz y las reglas especiales de capacidad propias del contrato de que se trate. Respecto del mandatario, distinguimos entre dos situaciones, en una, el mandatario es plenamente capaz, en la otra, el artículo 2128 admite que el mandatario sea un menor adulto, incapaz relativo, pero en este caso los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a estos y al mandante. Las características del contrato de mandato son las siguientes. Es un contrato generalmente consensual. Es un contrato oneroso por su naturaleza. El mandato es un contrato bilateral. El mandatario actúa por cuenta y riesgo del mandante. El mandato, por regla general, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, sin necesidad de formalidad alguna. Esto se encuentra en el artículo 2123. Respecto al consentimiento del mandatario, el artículo 2124 establece que se puede aceptar el encargo de dos formas. Aceptación expresa, aquella que se presta en términos explícitos que no dejan lugar a dudas acerca del hecho de haberse producido. Y aceptación tácita, la que consiste en la ejecución de cualquier acto que revela que por parte del mandatario hay intención de celebrar el contrato, de aceptar el encargo que se le hace. Excepcionalmente, el silencio puede constituir manifestación de voluntad, en términos de aceptar el mandato de acuerdo al artículo 2125. Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace, y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación. A pesar de haber aceptado el mandato, sea por el mandatario o por el mandante, cualquiera de las partes puede, de manera unilateral, poner fin al contrato. El mandatario podrá retractarse de acuerdo al artículo 2124, inciso 3. La renuncia del mandatario es una causal de expiración del contrato de mandato, contenida en el artículo 2163 numeral 4. Este acto puede acarrear responsabilidad para el mandatario, en caso que el mandante no pueda ejecutar por sí mismo el negocio o encomendarlo a otra persona. En esos casos, responderá en los términos previstos en el artículo 2167. El mandante, por su parte, podrá revocar en cualquier momento el mandato. Esta facultad está establecida en el artículo 2163 numeral 3. El mandato, si bien es generalmente consensual, por excepción, el mandato puede ser solemne. El artículo 2123 establece que no se admitirá la escritura privada para acreditar cuando las leyes requieran un instrumento auténtico.
La norma concuerda con el artículo 1701, en cuya virtud la falta de instrumento público no puede suplirse por ninguna otra prueba en los actos o contratos en que la ley exige esa solemnidad. Los ejemplos más comunes son: el mandato judicial, conforme al artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, debe constituirse por escritura pública, por un acta extendida ante el juez y suscrita por todos los otorgantes, o por declaración escrita del mandante y autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa. El mandato para contraer matrimonio, artículo 15, Ley de Registro Civil. El mandato conferido por la mujer casada en sociedad conyugal, para que su marido realice determinados actos jurídicos, artículos 1749 y 1754. De acuerdo con los términos del artículo 2117, el mandato puede ser gratuito o remunerado, esto es, oneroso. La gratuidad del contrato debe pactarse expresamente. El contrato de mandato es oneroso por naturaleza, el mandante debe pagar una remuneración al mandatario, aunque no medie una expresa estipulación. Tal conclusión resulta claramente del artículo 2158, numeral 3, que señala como una de las obligaciones del mandante la de pagar al mandatario la remuneración estipulada o usual. La remuneración del mandatario, denominada honorarios, se determina, por las partes, antes o después de celebrar el contrato, puede determinarse, asimismo, por la ley, la costumbre o el juez de acuerdo al artículo 2117, inciso 2. Al ser remunerado el mandato, se agrava la responsabilidad del mandatario, responde siempre de culpa leve, pero en términos más estrictos si es remunerado, art. 2129. Tanto el mandato remunerado como el gratuito son bilaterales. Respecto al segundo, el mandatario se obliga a cumplir el encargo y a rendir cuentas, y el mandante por su parte debe proveerse de los medios necesarios para que el mandatario cumpla la gestión encomendada, sin perjuicio de otras obligaciones que pueden surgir con posterioridad, como reembolsar los gastos que el mandatario haya hecho e indemnizar los perjuicios sufridos por éste, sin mediar culpa de su parte. Es rasgo característico y esencial del mandato que el mandatario obre, por cuenta y riesgo, del mandante. El mandatario gestiona el negocio encomendado como algo ajeno, de manera que serán para el mandante los beneficios que la gestión reporte y soportará las pérdidas, como si tal gestión la realizará personalmente. En otras palabras, no es el patrimonio del mandatario el que se beneficiará o perjudicará frente a quien contrató con él y los terceros, sino el del mandante. Consecuencias jurídicas. Si el mandatario actúa en representación del mandante, éste resulta obligado. En cambio, según el artículo 2151, si el mandatario actúa a nombre propio, es el quien se obliga y no el mandante, sin perjuicio que la relación jurídica entre mandante y mandatario siga vigente. Mandato general y especial. Atendiendo a la extensión con que se ha conferido el mandato, este puede ser general o especial, artículo 2130. Mandato general es el que se otorga al mandatario para todos los negocios del mandante, aunque se indiquen algunas excepciones determinadas. Mandato especial es aquel que comprende uno o más negocios especialmente determinados. Como en el mandato pueden indicarse todos los actos jurídicos que una persona puede ejecutar, es posible en la práctica que el poder especial llegue a ser más amplio que uno general. Mandato definido e indefinido. Atendiendo a las facultades conferidas al mandatario, el mandato puede ser definido o indefinido. El mandato será indefinido, cuando el mandante no precise al mandatario las facultades conferidas. Por ejemplo, se confiere mandato para que el mandatario administre un negocio del mandante, pero sin indicarle con qué facultades goza. Por el contrario, el mandato será definido, cuando se precise cuáles son las facultades o atribuciones del mandatario. Por ejemplo, un mandato para vender un determinado bien del mandante. Las obligaciones del mandante son, cumplir las obligaciones que contraiga el mandatario a su nombre dentro de los límites del mandato. Artículo 2160, inciso primero, obligación de pagar al mandatario la remuneración estipulada o usual, e indemnizarlo por las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato. Las obligaciones del mandatario son ejecutar el mandato y rendir cuenta al mandante. Las obligaciones del mandante son, cumplir las obligaciones que contraiga el mandatario a su nombre dentro de los límites del mandato. Artículo 2160, inciso primero, obligación de pagar al mandatario la remuneración estipulada o usual, e indemnizarlo por las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato. Las obligaciones del mandatario son ejecutar el mandato y rendir cuenta al mandante.